Agradecido siempre con nuestro Padre Celestial por el llamado a escuchar su palabra, a guardarla para ponerla por obra y sobre todo darnos cuenta que como está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y que a través de la palabra del Señor, desde Génesis a Apocalipsis, ha sido declarado lo que el Padre hizo, está haciendo y va a hacer. En su momento hay revelaciones maravillosas, donde nos muestran su voluntad, su misericordia, su favor, pero en su momento también hay revelaciones para, en su momento, hacernos un llamado a clamar por su misericordia y su perdón. Sabemos que los profetas fueron el medio del Padre para declarar lo que estaba por suceder y lo que acontecería en todo momento y en todo tiempo. Pero hay un momento en la palabra del Señor donde Jesús hace una revelación de lo que iba a suceder, o lo que podemos decir en su momento está sucediendo en estos tiempos, está aconteciendo en estos tiempos. Pienso literalmente que no es para asustarnos, sino ciertamente para llamarnos la atención sobre mantenernos firmes como cristianos en su palabra, haciendo su voluntad, pero también el ponernos en la brecha por aquellos que hoy están en estos procesos tan difíciles. Entonces, hoy quiero que hablemos de este pasaje, en esta palabra de Mateo 24, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, Mateo 24, del 1 en adelante: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mira, está declarando lo que va a acontecer ciertamente con el templo. Pero ciertamente también lo entendemos, lo que va a acontecer o lo que iba a suceder y está sucediendo con todo el sistema que en su momento se cree tan impenetrable, ¿sí? O tan indestructible. Sistemas, pensamientos, ideologías, en su momento se han pensado que nunca van a cambiar, aun cuando estén equivocadas. Sistemas de pecado, de maldiciones, de vicios, que se piensa que nunca van a ser derribados. Y él lo dice con esta claridad, que lo tomo de esta manera: de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sabes? No hay nada que el ser humano haga y que esté en contra de la voluntad del Señor que en su momento no sea derribado. Me impacta siempre el pasaje de los muros de Jericó. Cuando el Señor les dice, bueno, tienen que rodear la ciudad durante 7 días, un día, en los primeros 6 días, y el séptimo día darán 7 vueltas y los muros caerán. No necesitaban en su momento de armamento, de artillería, sino de su fe y sobre todo de obedecer a la voz de Dios. Porque al final de la última vuelta, el séptimo día, los muros son derribados y los muros caen. Vuelvo a este punto. Todo lo que se ve como un sistema en este tiempo, que se cree que es tan poderoso para hacer o deshacer, sobre todo en cuanto a lo que es el pecado y lo que es incorrecto, está por caer y caerán, y lo hemos de ver. Porque lo dice de esta manera: no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada, que no sea derribada. Nos gozamos, porque ciertamente nuestra fortaleza no está en lo material, en lo que se ve, sino en lo que no se ve, que es eterno. Seguimos, estamos en Mateo 24, del versículo 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mira, esto es lo que sucede en este tiempo: tantas ideologías, tantos pensamientos
que contradicen la palabra del Señor. Es la realidad de lo que escuchamos. Perdona la expresión, pero tanta basura que blasfema el nombre del Señor y que está a la orden del día, en todo lugar, en todo momento. Pero mira lo que dice el Señor. Miren que nadie los engañe. Mira, la palabra del Señor nos exhorta a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Pronto para oír, por supuesto, estás dispuesto a oír, pero dice tardo para hablar. Antes de expresar una opinión, mira el proceso que siempre pido al Padre poder practicar, es escuchar, meditar, contrastar con la palabra del Señor para luego emitir, o decir, o hablar. Entonces mira lo que dice, mira que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántos en su momento se dicen religiosos? Cristianos hasta en su momento. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Esa es la realidad de este tiempo. ¿Cuántos países se han levantado unos contra otros? Guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, que dice la palabra, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Mira, como hijos de Dios, como siervos de Dios, somos llamados a la misericordia y a la compasión. Y es impresionante cómo el Hijo de Dios es quebrantado por los acontecimientos que hacen padecer al ser humano, aun cuando esté en pecado, aun cuando sea pecador. Porque las consecuencias del pecado, la Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte, pero muerte emocional, espiritual y física. No podemos hacer como el sacerdote o el escriba que pasaron de largo donde está la necesidad. Hay necesidad a nuestro alrededor. Somos testigos de todos los acontecimientos en contra aún del pueblo de Dios. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Qué bueno que no es aquí, qué bueno que estamos lejos. ¿O realmente nos hacemos parte de la necesidad para orar e interceder? Entonces, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. ¿Sabes? Se vivió al comienzo del cristianismo. Aún Jesús fue sacrificado y crucificado y muerto. Y en su momento los discípulos y aquellos que creyeron en el Señor, literalmente se cumplió en ellos. Mira esto. Que fueron muertos. Y mira lo que dice entonces. Entonces se entregarán a tribulación y los matarán. Este es el suceso con los cristianos en ese tiempo. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabes que el cristiano, el Hijo de Dios, le da gracias al Señor cuando el reino de los cielos se acrecienta, aumentan, por decirlo, se hace más grande cada día el pueblo de Dios? Es una gloria y honra, y una felicidad, porque sabemos que ya fueron rescatados del infierno. Pero ahora, ¿qué dicen? En las ideas mundanas y carnales, ahora son un peligro la extensión de los ministerios cristianos. Mira, esto es impresionante. Pero el mismo Jesús lo decía y hacía esta aclaración. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que no sea cosa extraña, no es extraño que seamos aborrecidos por realmente vivir como hijos de Dios, haciendo su voluntad, apartados del pecado, de las maldiciones, de los vicios, por actuar de una manera correcta. Somos aborrecidos. Pero mira esto,
Muchos, dice entonces, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¡Ay, los cristianillos! ¡Ay, los cristianos! Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Por supuesto, los tibios, que no tienen conciencia realmente de quién es Jehová, el único Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra del Señor, que lo tomaron como parte de una religiosidad, un misticismo, que no han entendido realmente el poder de la salvación obrada a través de Jesucristo. Y que todo aquel que no obedece o se sujeta a la verdad pagará las consecuencias. Entonces, muchos tropezarán entonces, ¿sabes? El llamado siempre a los hijos e hijas de Dios es a definir nuestra relación con Dios. Nuevamente, no como religiosos o místicos, no por tantas actividades, sino por una manera de vivir, por modelar realmente la honra y gloria a Dios con nuestras acciones y actitudes. Porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, mente y fuerzas, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Decimos servirle a Dios a través del servicio a nuestro prójimo. Y modelamos cada día el favor y la misericordia de Dios. Entonces, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Sabes cuánta blasfemia se habla en este tiempo en el nombre de Jesús? Muchas de las veces para conseguir lo que el pseudoprofeta o la pseudoprofeta dice, por conseguir sus deseos, sus pensamientos, o el ser puesta en un estante o en un lugar de honor. ¿Sabes? Jesucristo no vino a buscar el honor, vino a dar su vida. Y dar su vida por los pecadores, para rescatarlos del infierno. ¿Y sabes? Ese es nuestro llamado. No buscamos la gloria ni la honra y el ser reconocidos y victoriados, sino cada día servirle al Señor, ser de bendición en todo lugar, ser luz y sal. Entonces, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mira lo que dice. ¿Cuál es el llamado? A perseverar. Todos los días. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El antes de levantarse de la cama, pues el orar y agradecer por el nuevo día. Y al regresar, dar gracias. Haya pasado lo que haya pasado, que Dios haya permitido, tiene propósitos de bien. Entonces, y por haberse multiplicado la maldad, mira la violencia, la corrupción, el pecado, los vicios, las mentiras, los engaños, de una manera impresionante. Pensamiento personal, estamos peor que Sodoma y Gomorra en ese tiempo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabes? Los que no son definidos. Los que sí son parte de un grupo religioso, pero no tienen una relación con Dios, porque sí le buscaron como Salvador y como proveedor, pero nunca le aceptaron como Señor para hacer su voluntad. Entonces, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sabes, nadie puede detener la palabra del Señor, y aún con la violencia, con las amenazas, no se puede detener la palabra del Señor, y está llegando a todo lugar. Y muchos se están convirtiendo, créeme, la honra y la gloria sea el Padre. Aún en lugares donde era tan cerrado el hablar de Cristo. Entonces, mira lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Recordamos, estamos en Mateo 24:15. Por tanto, mira la exhortación. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
Mira lo que dice, el que lea, entienda. ¿A qué se refiere cuando hablaba Daniel de la abominación desoladora? Mira esto. Se habla de la adoración falsa en la casa de Dios, que deshonra a Dios, profana y hace burla de la santidad. Ahora son espectáculos. Ahora es ruido. Qué lejano de la verdadera adoración, porque la alabanza es para adorar y honrar el nombre del Señor más que para exhibirse y hacer, mira esto, muestra de tantas habilidades y dones. Y esto lo decía, y esto está sucediendo en la casa de Dios. La blasfemia aún desde el púlpito, hablando de lo que es incorrecto, de lo que contradice la palabra del Señor, de lo que alegra el oído, de lo que alimenta la carne. Nuevamente, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, volvemos a ese punto, cuando se habla de abominación desoladora, es la adoración falsa en la casa de Dios, que deshonra a Dios, profana y hace burla de la santidad. Versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El llamado es apartarnos del mal, de lo que aparenta, porque sabes qué gloria es el Señor, qué glorioso es, que el Espíritu Santo que mora en nosotros siempre nos confronta con lo que es verdadero y lo que es falso, nos muestra el pecado abiertamente para que decidamos apartarnos. Recordamos el caso de José, bajo la tentación de la mujer de Potifar. Él había pasado procesos, recordemos, aventado en un pozo, vendido como esclavo. No tiene nada que perder humanamente, carnalmente se dice. Y viene la mujer y le tienta para que tenga relaciones con ella. ¿Y qué dice él? ¿Pecaría yo contra Dios? Y se aparta. ¿Sabes? Huyó de la tentación. Realmente debemos de ser sabios en este tiempo, porque la tentación está tocando a la puerta. Está en todo lugar, ahora en la casa de Dios. Porque el diablo se ha metido de una manera impresionante, manejando, manipulando. Pero vuelvo al punto, la palabra del Señor dice que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Entonces seguimos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Todo tiene su principio y tiene su fin, dice la palabra. Así como se ha levantado el enemigo con tanta hazaña, de una manera impresionante, abarcando a aquellos que dicen ser muy sabios y tener mucho conocimiento, pero están bajo la maldición del pecado, de los vicios y de los enredos. Entonces, nadie dice más, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, terminarán, todo tiene su tiempo. Entonces, si alguno le dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean. Mira, necesitamos realmente el respaldo y la exhortación de ese regalo maravilloso dado a nosotros, el Espíritu Santo. Darle la libertad para que nos exhorte, nos enseñe, nos instruya a escoger lo que es correcto y a vivir realmente en la voluntad de nuestro Padre. Miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ya se los he dicho antes,
Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O mire, están en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30, estamos en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Mira, clamamos cada día por la misericordia de Dios sobre todas las naciones de la tierra, sobre aquellas que se han apegado a lo que el enemigo ha impuesto como ideas, pensamientos, ideologías que contradicen la verdad de la palabra del Señor, que manipulan lo que es evidente, porque sabes, la palabra lo dice, vuelvo al punto, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá, lo creamos o no. Entonces, mira lo que dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 32, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Mira cuánta revelación hemos recibido y recibimos cada día a través de su palabra, para que realmente no seamos confundidos y equivocados para hacer lo que es incorrecto. Vuelvo al punto, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, se cumplirá. Entonces, de la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabes qué triste será en su momento comprobar que todo lo que la palabra de Dios declaró se cumplió y no se hizo caso? Mira, recuerdo esa expresión en su momento de aquel que preguntaba, ¿qué pasaría si cuando usted como cristiano, cuando usted muera, qué pasaría si el cielo no existiera? Vaya, se dice, pues mientras lo creí y lo puse frente a mí en todo momento, me libró, me sirvió y me cambió. Pero ¿qué pasaría si cuando tú mueras te das cuenta que el infierno existe? Porque sabes, ese es un paso inevitable, la muerte o la venida de Cristo. Nadie puede escapar, ni escapará. Bienaventurados los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, porque lo decía el siervo del Señor, para mí el vivir es Cristo. Dice, si vivo como cristiano, escuchando, guardando y poniendo por obra su palabra, cuando muera saldré ganando. Volvemos a este punto, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuántos pronósticos humanos han habido del fin del mundo? ¿Cuántos recordamos? Ideas y pensamientos, revelaciones que no se cumplieron ni se cumplirán, porque lo dice la palabra. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora escucha esto. Recordamos en Mateo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no atendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Comiendo, bebiendo, casándose, mira esto, en fiestas, en desórdenes, en relajos, en vicios, en pecados y en maldiciones. Así está el mundo ahora, sin Dios. Esto no es nuevo. Recuerdo también ese triste suceso que narra de la palabra del Señor, que narra la palabra del Señor, del hombre rico, que hacía fiestas todos los días, grandes fiestas, para celebrar con los amigos. Y había un leproso en la puerta pasando necesidades. Este hombre rico tenía todo lo suficiente para hacer y deshacer. Así que no tenía compasión de aquel que estaba pasando necesidad. Pero ambos mueren. Porque sabes, el dinero no puede comprar más vida. Llegó el momento, ¿sí?, en que ambos mueren. El rico y el leproso. Y aquel que pasó necesidades va al cielo. Y aquel que tuvo grandezas va al infierno. Y al estar allí pide misericordia, pero sabe, ya nada se puede hacer. Y el Señor se lo dice, la palabra lo dice. Allí donde estás, ni los que están acá pueden pasar ni de aquí abajo ni de abajo arriba. Entonces, vuelvo a este punto, mira esto. La gente en estos tiempos se ocupa, en estas temporadas, ¿en qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a festejar? Más que realmente darle la honra y gloria al Señor por el regalo maravilloso del nacimiento de su Hijo, que vino a darnos vida y a vida en abundancia y a rescatarnos del infierno. Pero vuelvo a este punto. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién será tomado? El que vivió como religioso, como místico, diciendo que le conocía, pero viviendo a su manera. O aquel que reconoció a Jesucristo como su Señor y su Salvador y procuró cada día poner por obra la palabra del Señor. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan, dice esto, que si el padre de familia supiera a la hora en que el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, mira la exhortación, por tanto, estamos en Mateo 24, 44, por tanto también ustedes estén preparados, no solo los domingos, sino todos los días debemos de estar preparados para la venida del Hijo del Señor, no con miedo ni temor, sino con gozo, porque créeme, estoy convencido que la eternidad es superior miles de veces del lugar donde habitamos, la tierra, porque estaremos en la presencia del Señor, ya no habrá dolor, ni tristeza, ni pecado, ni maldiciones, ni vicios. Entonces, porque también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Mira esto. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Somos llamados los hijos de Dios, los siervos y siervas del Señor, a proclamar las verdades de la palabra del Señor, ir y hacer discípulos, orar, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, sacar de la cárcel a los encarcelados, dar libertad a los cautivos. Estamos en eso, ese es nuestro llamado. Y mira esto. ¿Quién pues el siervo fiel y prudente, el cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes lo pondrán. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir,
y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No se nos olvide que todo lo que se siembra se cosecha. No se nos olvide que no hay lugar fuera de la voluntad de Dios, o donde sus ojos no estén o sus oídos no estén. No existe lugar en la tierra, ni en el universo, donde el Padre pueda darse cuenta de nuestras acciones, sobre todas las cosas, de nuestras intenciones. Entonces, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, o a abusar o a aprovecharse de los consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Marcos 14:38. Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Esto para cuándo es? Todos los días. Oren sin cesar, dice la palabra. Entonces, Marcos 14:38, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora bien, el llamado que el Padre nos hace a los hijos e hijas de Dios, al cuerpo de Cristo, a los convencidos, que no existe otra manera u otra vida fuera de la voluntad de Dios. Mira lo que nos dice Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyera, y no lo hallé. ¿Sabes? El Padre cada día llama a sus hijos e hijas para interceder, no solo por su familia, por su ciudad, sino por toda la tierra, por aquellos que están pasando necesidades, conflictos, aquellos que están en riesgo. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Realmente, como cristianos, como hijos e hijas de Dios, ¿estamos dispuestos a poner por obra la palabra del Señor, a ir y hacer discípulos, orar por los enfermos, dar vista a los ciegos, echar fuera demonios? ¿Estamos dispuestos realmente? Vivimos con ese llamado a ser compasivos, misericordiosos, a ponernos en la brecha y en los zapatos de aquellos que están pasando tantas tragedias, mentiras, engaños, orar y clamar por ellos, no olvidándonos que la palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo tiene poder. Hemos visto y veremos la respuesta a nuestras oraciones e intercesión por los necesitados, por los que están en riesgo, por los que están padeciendo y sufriendo. Porque sabes, también dice la palabra del Señor, que el día que Dios le diga al hombre pecador que va a morir, y nosotros no le advertimos, ciertamente el pecador morirá por su pecado, pero se nos demandará. El que no hicimos nada por ellos. ¿Sabes? No vivimos aislados. Cada día tenemos encuentros con personas, con necesidades, con riesgos. Y Dios nos revela a través de su presencia la necesidad de cada persona para que hagamos algo. Orar, interceder, guiarlos a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque esa es nuestra tarea como cristianos, como hijos de Dios. Se cree en su momento, se pensaba equivocadamente en su momento, que cuando Jesús dice vayan y hagan discípulos, bueno, solo los 11. No, es para todos los cristianos, los hijos de Dios, el mandato. Isaías 6:8.
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mira esto, Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Yo lo consigo de esa manera. Dichoso aquel que piensa en el necesitado y hace algo por él. Porque en el día que tenga necesidades o pase momentos difíciles, Dios lo librará. No se nos olvide que todo lo que se siembra se cosecha y que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Así que el llamado hoy también en el clamor por su perdón y su misericordia es realmente ser uno con los necesitados, con aquellos que están pasando conflictos, problemas, atados a los vicios, a las maldiciones, a los pecados, por aquellos que están arriesgando su vida. Entonces el llamado es al clamor por el perdón y la misericordia de nuestro Padre para los pecadores, para los tibios, para aquellos que no se definen. Y eso es todos los días, amado hermano y hermana, siervo y sierva del Señor, orar e interceder. Joel capítulo 2, versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Clamamos realmente, clamamos, Padre, porque nos dé un quebrantamiento y la sensibilidad de ser realmente uno con el que está pasando necesidades y respaldarle, porque eso vino a ser Jesús. ¿Qué hizo con el leproso, con el que nadie se le acercaba? Con la mujer en adulterio, con el paralítico, 38 años, con todos los necesitados. ¿Qué hizo Jesús? Pasó de largo y nos llamó a ser uno también con los necesitados. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Clamamos realmente porque venga un quebrantamiento íntimo del Padre con nosotros y a través de nosotros, como siervos, como pastores, como ministros y como cristianos sobre todas las cosas. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu herencia, para que las naciones se enseñoreen de ella. Y mira esto, Joel 2:17. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y sabe, me impacta siempre a Daniel cuando clama al Señor por su pueblo e intercede por su pueblo, haciéndose uno con la necesidad. Daniel capítulo 9, versículo 13 en adelante. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Clamamos en verdad por un sentir, por un quebrantamiento de padre hacia sus hijos e hijas, para buscarle en oración, ruego, en ayuno. Y volví mi rostro a Dios del Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo el hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres,
porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, nuestros gobernadores, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito, en la ley de Moisés todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese tu ira y tu furor sobre tu ciudad, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y todo pueblo son la vergüenza en todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, amados siervos y siervas del Señor, el día de hoy somos llamados a interceder por nuestras ciudades, por nuestras naciones, por toda la tierra, por aquellos que hoy están siendo maltratados, perseguidos por hacer lo correcto y mantenerse en la voluntad del Señor. Por supuesto, todo lo que se siembra se cosecha. Y sabemos que en su momento aquellos que hoy creen estar en la cima serán avergonzados, porque dará cuenta de que fueron en contra de lo que es verdadero, justo y honesto, que fueron en contra de los hijos de Dios. Lo verán y lo vivirán las consecuencias. Dios tenga misericordia de ellos. Así que oramos, en verdad, por aquellos hermanos y hermanas, cuerpo de Cristo, que está padeciendo persecuciones, que está sufriendo hoy. Sé que todo tiene un propósito, pero sobre todas las cosas, que los cristianos seamos uno, que no solamente sea una manera de hablar, somos cristianos, sino realmente ser hijos de Dios, ser como Cristo, y literalmente disponer nuestro espíritu, alma, mente y cuerpo a interceder por los necesitados, a clamar día y noche por la misericordia del Padre, y también a clamar por la misericordia sobre los pecadores, porque Cristo vino para que nadie se perdiera. Entonces, hablamos el día de hoy sobre el clamor por su perdón y su misericordia. Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y Daniel 9, del 17 al 19,
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así que dispongamos cada día nuestro corazón para clamar al Padre por su misericordia, por su favor, no olvidando también que debemos cada día presentarnos delante del Señor como obreros dignos. Sé que fallamos en su momento, que nos equivocamos, pero pedimos perdón. Tomamos ese perdón y nos apartamos y no lo volvemos a hacer, para podernos presentar delante de Dios e interceder por aquellos que están pasando nuevamente persecuciones y necesidades, recordando que todo tiene un propósito de bien, y también en verdad clamar por la misericordia sobre los pecadores, sobre los impíos, porque la paga del pecado es muerte. Dios tenga misericordia y que aquellos que no le conocen tengan un encuentro con Él. Clamamos en verdad para tener ese encuentro maravilloso y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque entonces todas las cosas cambiarán. Así que la exhortación todos los días es orar e interceder por aquellos que están pasando necesidades. Y en cuanto tengamos la oportunidad, ser de bendición para ellos, modelarles el amor de Dios, el respaldo de Dios, y que puedan ver a través de nosotros esa transformación que viene, porque procuramos cada día hacer la voluntad de nuestro Padre. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Tomamos hoy la exhortación, Señor, a orar e interceder por todos aquellos que están pasando necesidades, Señor, para arrancar, desbaratar y destruir toda obra del enemigo, Señor, romper todas las cadenas en los pies, en las manos, pero sobre todo en las mentes y en los corazones de aquellos que viven en pecado, de aquellos que se han aferrado a ir en contra de tu voluntad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aquellos que hoy están persiguiendo a tus hijos, a tus siervos amados. Sé que tú lo permites porque tú tienes misericordia, pero que en su momento les mostrarás que tú eres poderoso, que no hay nadie superior a ti, Señor, que no hay nada imposible para ti, que todo lo sabes y estás en todo lugar, y que sabemos que los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, permítenos cada día postrarnos delante de ti para clamar por tu misericordia, por tu perdón, por tu cuidado y protección sobre aquellos que están pasando estas persecuciones. Y también, Señor, misericordia por aquellos que sin meditar están hoy oponiéndose a tu voluntad, porque sabemos las consecuencias de la obediencia y de la rebeldía. Y ayúdanos, Señor, cada día nuevamente para que tus hijos y tus hijas, donde quiera que estemos, intercedamos, Señor, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestras ciudades, por nuestras naciones y por toda la tierra, porque en su momento veremos, Señor, tu poder y tu gloria manifestarse, Señor, y recordarnos siempre que Jehová es el único Dios, el todopoderoso, el que todo lo puede y todo lo sabe, el que de tal manera nos amó que envió a Jesucristo a morir por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, exhórtanos cada día a ponernos en la brecha y estar dispuestos siempre a orar e interceder y ser uno con tu Espíritu Santo. Gracias una vez más, porque la respuesta está por venir, y gracias te damos porque sabemos que en su momento tu Hijo vendrá, Señor. Tu Hijo vendrá y será una bendición para aquellos que perseveramos y para aquellos que te conocieron, Señor, y dispusieron su corazón para estar en tu voluntad. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesucristo.
a quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga.